Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué tal, chicos? Sorry la demora. Unos inconvenientes técnicos que siempre pasan, ¿no? Tú sabes, ya tú sabes. Bien, chicos, vamos a comenzar con este ciclo que es relativamente free, ya que es Facebook Live. Todos podemos gozar de los beneficios que nos da, pues, estas transmisiones abiertas. Lo único que les pido, pues, es que compartan la publicación, ya que es diario, interdiario en sí, para ser más exactos. Vamos a estar transmitiendo los exámenes de admisión de historia, ¿no? Que obviamente es mi especialidad desde el año 2016-1 hasta el ultimito, ¿no? El que acabas de fracasar, ese que no has ingresado, ya hasta ese mismo lo vamos a resolver, el 2022. Pero obviamente, pues, de manera paulatina, de manera pausada, explicándote las preguntas y sobre todo, pues, tratar de ponernos en contexto. Ok, chicos, lo único que te pido pues es que compartas la transmisión para poder llegar a más estudiantes que de alguna manera quieran verse beneficiados con esta pues enseñanza que como te digo es free. Ya puedes preguntar, no hay ningún roche, estamos la cosa para aprender. ¿Sí, muchachitos? Básicamente las preguntas de San Marcos desde el año 2015 en adelante se volvieron deco, ¿no? Este deco, profe, destreza cognitiva, es floro, ¿ya? Porque básicamente estas preguntas le meten mucho razonamiento verbal, ¿no? Tú sabes que estas preguntas hay que tratar de interpretarlas. Entonces, en ese sentido, muchachitos, siempre el razonamiento verbal nos va a ayudar a entender mejor las cosas. ¿Sí? Siempre, siempre hay que leer bastante. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, muy bien, Nicole, ahí está Guamán, ¿qué tal? Nicolcito, Jackie, muy bien, Richard, nuestro amigo Ovo, Ovito, excelente, Said. Muy bien, muchachos, comencemos con la resolución. La mecánica es bien fácil, ¿ah? La mecánica es bien sencilla. Yo te voy compartiendo la pregunta, ya chicos, yo te comparto la pregunta, y mientras voy explicándote, tú sobre todo vas a ir escribiendo cuál es la alternativa. Ya chicos, vamos a ir practicando poquito a poquito las preguntas del examen. Ya chicos, comparte la transmisión, ¿ah? No seas malo, comparte. Bien, comencemos entonces con la primera pregunta del día, bueno, del año 2016-1. Mira, una pregunta no estaba tan complicada, creo yo. Dice, el Perú entre 1537 y 1554, las disputas por el control de las encomiendas de indios, el manejo del poder político y la posesión de tierras, ¿ok? Trajeron como consecuencia, qué interesante, ¿no? Interesante la pregunta. ¿Cuál sería la clave? A ver, cachimbo, cachimba, futuro sanmarquino, o de repente, pues, vallejiano, de repente la Vallejo, ¿no? No hay que discriminar. No lo sé. A ver, ¿cuál sería la clave? Ahí está Nico. Naomi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Naomi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Naomi. Omarcito dice enanito. A ver, vamos a explicarlo un poquito. Muchas veces en academia, por cuestiones didácticas, entiéndase pues que son muchos temas, ¿qué hacemos los profesores de academia? Primero te enseñamos virreinato, luego te enseñamos guerras civiles, luego te enseñamos resistencia de Vilcabamba, o a veces cambiamos, ¿no? Cambiamos de posición. Primero Inca de Vilcabamba, luego de repente pues virreinato, luego guerras civiles y así. Profe, ¿y por qué cambian de posición? Profe, esto ya parece, ¿cómo que cambian de posición? Tranquilo, es bien facilito. Mira, lo que pasa es que dentro del contexto en el cual se crea el virreinato, paralelo, ¿ok? Al mismo tiempo se están desarrollando guerras civiles, ¿ok, chicos? Mientras se está creando el virreinato, por ejemplo, del Perú, se está dando el levantamiento de los encomenderos. Mientras se está creando el virreinato, en Vilcabamba también hay una rebelión. O sea, profesor, usted me está diciendo que los acontecimientos, ¿ok? Que están pasando entre los años 1540, 1545, ¿son paralelos? Sí, solo que en academia, por cuestiones didácticas, lo vemos como si fuera una línea de tiempo. Pero tú tienes que saber que estos eventos se están produciendo al mismo tiempo. Ahora, facilito. ¿Qué vendría a ser una encomienda? Mira, una encomienda era cuando un español se agrupaba, o mejor dicho, tenía la posesión de una cierta cantidad de indios. Por ejemplo, yo soy español, pues hombre, coño, si yo soy español me voy a apoderar, pues no sé, de 20 indios, 30 indios. ¿Y para qué quieres tanto indios? Obvio, pues, para que trabajen para mí. Mientras más indios tengo, soy más poderoso. Oye, tú, querido, pues no sé, Jesús, ahí está Jesús, buenas tardes. Ahí está Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo. Ahí está ese examen, tú lo has dado, ¿ya ves? Ahí está, este examen lo diste, ¿no? Ingresaste, ¿no? Obvio, obvio. Entonces,
Si yo tengo 30, imagínate indios, y tú tienes 45, obvio que tú eres más poderoso. Entonces, entre ellos, entre los mismos españoles, competían. Ellos mismos, chicos, estaban compitiendo por los indios. Ah, profesor, eso es a lo que nosotros llamamos la guerra civil de los encomenderos. Por ejemplo, Gonzalo Pizarro. Ah, profesor. Y Gonzalo Pizarro se revela porque recuerda que cuando en 1542, ¿correcto? En 1542 se da la famosa ley por la cual se crea el virreinato, se le quita poder al encomendero. Entonces, como se le quita poder al encomendero, este se revela. ¿Esto qué genera? Guerras civiles. Recordarás la guerra de los insatisfechos de Hernández Girón. Un poco antes recordarás la batalla de Chupas, la batalla de Guarina, la batalla de Jaquijahuana. Ah, su profecía. Entonces, las guerras civiles entre los españoles se están produciendo paralelamente al virreinato del Perú y paralelamente a la resistencia en Vilcabamba. Manco Inca estaba asado, bueno, Manco Inca había mandado aquí su Yupanqui a que invada Lima, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquí su Yupanqui estaba en el cerro San Cristóbal, ¿no? Donde hacía sol antes de la pandemia. Ahí estaba aquí su Yupanqui. La zona del Cusco la había dejado con su general Cahuide. Ah, profe. Entonces, ¿cuál sería la clave? Pues facilito. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, ahí está Lucía. Enanito. La clave sería el desarrollo de las guerras civiles entre los españoles. Sencillo, ¿no? Recuerda que las guerras civiles han provocado inconformidad del rey. El rey está basado, ¿no? El rey no comprendía cómo los españoles vienen y se matan entre ellos. Entonces, ¿qué decide hacer el rey? Crear un sistema de organización. A este sistema lo llamamos virreinato. ¿Quién lo creó? El rey Carlos I, también llamado Carlos V, ¿sí? Debido a que este rey pues también tenía los gobiernos del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? La clave es enano. Y una pregunta sencilla, año 2016, enanito. ¿Ya, chicos? Excelente. La cosa es que participes, ¿ah? Tienes que escribir cuál es la clave, ¿ah? Así que vamos a participar. La cosa es interactuar, chicos. Ya sabes que si llegamos a más personas, podemos cumplir este ciclo free hasta el examen 2022, ¿no? Esa es la idea. Transmitir todas las noches mientras estamos ahí comiendo la sopita, ¿no? Hoy es lunes, ¿no? Lunes de lentejitas, ¿sí o no? Mientras estamos ahí con la lentejita, resolviendo un poco de historia. A ver, pregunta 2. Ajá. Esta pregunta también está en el contexto de virreinato, ¿no? Claro. Durante el siglo XVIII, en el virreinato del Perú, el incremento en el monto de la alcabala, el arbitrario reparto de mercancías y los abusos de los corregidores ocasionaron la rebelión. Me perdí. Ocasionaron, sí, la rebelión de José Gabriel Túpac Amaru, que, claro, vamos a hacer la transmisión, Jonathan, del 2022, la próxima semana sería, ¿no? Porque vamos a transmitir interdiario, lunes, miércoles, viernes, cada examen. Es decir, hoy, 2016-1, el miércoles el 2, el viernes el 2017, así, hasta llegar al 2022. Pero, como siempre te digo, tienes que participar, ¿ya? Tienes que tratar de compartir, así como Jackie, ¿no? Ya Jackie ya tiene su título, distribuidor de contenidos. Ahí está, Jackie ya ganó su beca, Jackie, lo máximo, lo máximo. No, chicos, esto es free, esto es libre, ¿ya? No hay ningún problema. La cosa es que participes. Muy bien. A ver, ¿quién fue Tupac Amaru II? Me dicen que la clave es avión. Y si yo los quiero contradecir y les digo, chicos, pero Tupac Amaru II no buscaba la independencia, ¿por qué desde el cole me siguen diciendo que Tupac Amaru II era un separatista, que odiaba a los españoles y que quería formar un Perú libre? ¿No? Porque ese es un poco del romanticismo, ¿no? Del patriotismo que a veces nos quieren inculcar. Pero déjenme decirle que eso es erróneo, pues. Pensar que Tupac Amaru II quería la independencia, no, chicos, no, no, no. Eso es incorrecto. Tupac Amaru II es una rebelión anticolonial. Vamos a partir por ahí. ¿Por qué anticolonial? Porque cuando las reformas borbónicas comienzan a aplicar impuestos, comienzan a afectar
a los grandes cacicazgos que habían en el Perú. Y claro, Túpac Amaru II era un cacique. Así que eso estaba chocando muy bien, Omar, con sus intereses personales. Ah, profe, con intereses que obviamente afectaban a su cacicazgo. Él recuerda que tenía tres cacicazgos, ¿ah? La zona de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Ya tenía básicamente tres cacicazgos. Obviamente le afectaba a ello. ¿Qué más le afectaba? A Túpac Amaru II, ¿sabes qué le afectaba? Por ejemplo, el hecho de que los indios que estaban en su cacicazgo vayan hasta la zona de Potosí a extraer mina, a extraer plata. Profe, ¿y por qué le afectaba eso a Túpac? Porque recuerda que para esa época Potosí ya no era del Perú. Potosí era del virreinato de Río de la Plata. Ah, profesor, sí, sí, tiene razón. Entonces, ¿Túpac Amaru no quiere la independencia? No. El pueblo, ¿ok? Que de alguna manera apoyaba en la zona de la Sierra Sur a Túpac Amaru II, de repente ellos sí querían independizarse, ellos sí. Pero la élite, ¿ok? La élite de esta fase cusqueña, porque hubo dos fases, ¿no? Fase cusqueña y fase aymara. La élite de la fase cusqueña no estaba tan interesada en una independencia. Ya, chicos, estaba velando por sus intereses. Por eso que incluso Túpac Amaru II tuvo roche, pues, ¿no? Tuvo un roche con Mateo Pumacagua, ¿no? Tuvo un roche con el Mateo Pumacagua, este cacique de la zona de Chincheros. Entonces, conclusión. Túpac Amaru II se revela y básicamente se dividen en dos fases. Cusqueña, que viene a ser la zona de la Sierra Sur, y la fase aymara, que vendría a ser la zona del altiplano, lo que hoy día viene a ser pues cerca de la meseta del Collao. Por lo tanto, si tú en este examen marcaste la C, volaste. Esa no tiene nada que ver. La clave sería, se extendió por la sierra y el altiplano. Recuerda que esta es una rebelión antifiscal, ¿ok? Es una rebelión antifiscal. Hay un libro muy interesante de Charles Walker que se llama Túpac Amaru. Incluso fue un bestseller, ¿no? Cuando salió. Te lo recomiendo si es que quieres ahondar un poquito más. Donde Charles Walker explica, por ejemplo, por qué. Ahí está justamente lo que me pregunta Nicole, ¿no? ¿Por qué no querían la independencia? Porque de alguna manera esa independencia, si es que se llegaba a dar, Nicole, de repente le quitaba los negocios que tenía Tupac como comerciante. ¿Te das cuenta? Claro, le podría afectar, porque en una independencia es como un país de cero, un país que comienza a nacer. Profe, entonces mis negocios, los puedes perder. ¿Te conviene? No, no me conviene. Yo quiero seguir con mi chamba. Yo no quiero que nadie me quite mi chamba. Así que hablar de una independencia con Tupac no sería lo más adecuado. ¿Ya, chicos? No sería más adecuado. Hoy, la historiografía moderna considera que la verdadera independencia del Perú comienza a partir de los levantamientos en Tacna, ¿ya? 1811, ¿te acuerdas? Francisco de Sela. 1813, nuevamente en Tacna, Enrique Pallardelli. Por eso se considera que a partir de esa época comienza la verdadera independencia. Túpac Amaru II, profe, entonces no es importante, no, un cachetadón, de hecho que sí es importante, pero no como un sentido patriótico que nos han querido inundar muchas veces los profes desde el cole, ¿ya? ¿Y sabes quién tiene la culpa, ya que estamos un poco ahondando en este tema? El gobierno de Velasco, el gobierno de las Fuerzas Armadas. En esa época se comienza a difundir la idea, por ejemplo, de que Túpac Amaru II era el gran rebelde, ¿no? En contra del sistema español. Ahí recién comienza esta idea de oposición, ¿no? Esta idea de supuestamente buscar la independencia, pero ese es el gobierno de las Fuerzas Armadas que nos mete mucho la idea en nuestra cabecita. Sí, chicos, la clave sería, se extendió por la sierra y el altiplano. Oye, creo que si tú dabas este examen, sí ingresabas, ¿no? Estás en todas, ¿ah? Muy bien, muy bien. Estás en todas, excelente. A ver, pregunta number 3. Ya sabes, chicos, que si tienes alguna duda sobre estos temas, ya que en este examen se han tocado varios puntos, ¿no? Me parece que luego hay otra pregunta acerca ya de historia universal, está como en desorden, pero todo es 2016-1. Entonces, como vamos a tocar varios puntos, ¿no? No hay ningún problema si, por ejemplo, estamos hablando sobre Tupac, quieres ahondar un poquito más, ¿no? Puedes preguntar, no hay ningún problema. Lo único que te pido es que compartas, Peppa Pig. No, comparte nomás, eso no te cuesta nada más que apretar un botón, ya que tú estás en muchos grupos
de academia, ¿no? Tantos grupos tú estás metido, creo como en 50 grupos, puedes aprovechar y difundir este conocimiento, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 3, ¿no? Sí, pregunta 3. A ver. Uy, esta pregunta ya es Teletubby. Esta pregunta es un abuso. Parece pregunta de Lavallejo, ¿no? Parece pregunta de Lavallejo. Durante el primer gobierno del presidente Castilla, se iniciaron los pagos de nuestra deuda externa, ¿ok? E interna. Esto fue posible gracias a los ingresos procedentes. Ajá. La pregunta no está tan complicada, ¿no? Creo yo que un alumno promedio, un alumno que ya está pues a punto de ingresar a San Marquitos, esta pregunta se la pasa pues al toque nomás, ¿no? Ya lo dijiste, Jackie, ¿no? La C de ciclero, pues no, no le hagas roche, pues no le hagas palta, y tú le haces roche, se va a ir, ¿eh? Se va a ir de la transmisión. Cachimbo virtual, esa base va a ser la más buleada, ¿no? Esta base 2022, ¿no? Buleada, buleada, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Había que aprovechar esa oportunidad de ingresar virtual, ya. La cosa es estar adentro, ya ahí vamos a ver cómo se desarrolla cada uno, ¿no? Ya cada uno ve con su propio pañuelo. Bien, muchachitos. Resulta que durante esta época es lo que nosotros comúnmente llamamos era del guano. ¿Sí, chicos? Así la llamamos comúnmente, ¿verdad? La era del guano. Bien, la era del guano es parte del primer militarismo. Eso es lo que a veces uno no comprende, ¿no? Profesor, si los militares siguen gobernando, sí. Por ejemplo, Castilla tenía índole militar, ¿no? Tipo conservador, por ejemplo. Echenique. Profe, pero ¿en qué se diferencia esta fase militarista con la primera? Porque yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que los primeros militares que toman el poder son Lamar, Gamarra, ¿no? Orbegoso, Salaberry. ¿Y usted me dice que esto es militarismo? Claro. La diferencia es que este es un militarismo con bonanza. Este es un militarismo con dinero. Ah, profe, es un militarismo que tiene platita, claro, profe. ¿Y esa platita de dónde viene, profe? ¿De dónde viene? ¿De tu caquita? No, de tuya no, de la ave, ¿sí o no? Esto viene de las aves guaneras. Aunque es incorrecto, a veces por cuestiones didácticas decimos guano igual caquita. No es tan así, porque el guano es la fusión. El guano es el mezclar el excremento con la tierra. O sea, si tú dices caquita de ave, ¿eso es guano? No. Guano es la fusión, ¿correcto? La fusión de la tierra con justamente el popó del ave, ¿de chicos? Ahora, en esta época, como teníamos mucha plata, el Perú comienza a pagar sus deudas. Por ejemplo, Castilla saca la famosa ley de consolidación, ¿no? En la cual se comienzan a pagar algunos gastos de la deuda interna. Y el estallido de un acto corrupto, recontra grande, este fue acto corrupto más fuerte que el de Odebrecht, incluso, fue acto corrupto más grande que el último examen de admisión, ya con eso te dije todo, ¿sí o no? Yo estaba ahí haciendo mi streamer de mi videojuego, de mi Resident Evil, cuando veo que estaban compartiendo en videojuego, pero el examen de admisión, ¿no? Una cosa de locos, pero bueno. Este acto fue recontra corrupto. El problema de Rufino Echenique, ¿sí o no? Claro. Entonces, el gran problema del guano, chicos, chicas y tú, el gran problema del guano fue que no se supo invertir bien con el dinero. Profe, ¿y en qué se fue el dinero? ¿En qué se fue toda la plata? Eso fue pregunta, por ejemplo, de San Marcos hace bastante tiempo. Casi toda la plata se fue en burocracia, chicos, en pagarle sueldos estatales, la burocracia civil, la burocracia militar, ahí se fue la plata. Profe, ¿qué se hizo? ¿No se hizo obras? ¿No se hizo? No, muy poco. Muy poco, la verdad que se hizo muy poco con las obras. Ah, su profe. Sin embargo, es una pregunta sencilla, porque dice el gobierno de Castilla se iniciaron los pagos de nuestra deuda y gracias a qué? Obvio, profe, obvio. Gracias a el guano que se extraía de las islas. ¿Sí, chicos? La clave sería casita. ¿No? Una pregunta que no estaba tan complicada. ¿Sí? La clave sería casita. Muy bien, muchachitos, recuerda que la explotación del caucho
Esto ya tiene que ver con la zona de la República Aristocrática, aunque ya había comenzado un poquito con Piérola, por ejemplo, ¿no? En un periodo intermedio. Las salitreras, esto ya es la época de los años 70, ¿no? La Guerra del Pacífico, por ejemplo. ¿Ya? En este caso la clave es casita. ¿Sí, chicos? Casitas. Muy bien. Sigamos hablando de esto. ¿Quiénes llegaron por democracia, no? Bueno, por democracia llegaron, por ejemplo, a ver, el presidente Peset, ¿no? Porque Juan Antonio Peset es parte de esta época de la prosperidad falaz, incluso un poco después que comienza la guerra contra España. Echenique también llega de manera democrática. Recuerda que Echenique era un amigo de Castilla. Echenique seguía con la misma política. Si Castilla hizo ferrocarriles, Echenique también hace ferrocarriles. Si Castilla quiere pagar la deuda interna, Echenique quiere pagar la deuda interna. Por eso que Echenique mantiene la vigencia de Castilla. El gran problema es que Echenique entra en este acto de corrupción muy grande que sale a la luz, ¿ok, chicos? Es denunciado incluso públicamente por Domingo Elías y eso va a generar un movimiento de carácter liberal, ¿no? Comienza la rebelión de de Ramón Castilla. Justamente en esa rebelión, Ramón Castilla tiene el apoyo de los hermanos Galvez, ¿no? Se da, por ejemplo, lo que es la abolición del tributo indígena, la abolición de la esclavitud, ¿no? Porque estaba en campaña, ¿no? Estaba en contra de Echenique, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Ha venido fácil ese examen o ustedes ya tienen mucho level? ¿Ah? ¿Cómo es la voz? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Ustedes ya mucho level? A ver, las conspiraciones de Lima a inicio del siglo XIX no constituyeron un serio peligro para el poder colonial español. Debido a que, a ver, muy bien, ¿cuál sería ese entonces? ¿Cuál sería la clave, chicos? Me dicen que la clave es avioncito. A ver, conspiraciones limeñas a inicios del siglo XIX. Miren, yo siempre cuando enseño estos temas, yo siempre les digo, y eso soy muy franco, que no es necesario aprenderte los años exactos, pero cuando uno tiene ese conocimiento, es obviamente un plus. Porque si tú manejas años, si es que manejaras años exactos, podrías ubicarte en el contexto. Entonces, si yo me refiero a inicios del siglo XIX, es decir, 1803, 1808, 1815, si yo me refiero a eso, por ejemplo, entonces vamos a llamarlo, a ver, me pregunta por aquí, Castilla, ni uno de sus dos gobiernos, no, el primero pues, ¿no? El primero sí sería de forma relativamente democrática, pues, ¿no? Claro que sí. Y la segunda ya sí es una revolución liberal, pues, ¿no? La segunda sí es revolución liberal, así es. Ahora, volviendo a este punto de las conspiraciones limeñas, si yo me refiero a los primeros años, entonces me estoy refiriendo a quién? Al levantamiento de Cela, me estoy refiriendo al levantamiento de Payardeli, al levantamiento de Mateo Pumacagua, ¿correcto? Profesor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estas rebeliones no formaron un peligro para España? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave, chicos? A ver, contésteme, ¿cuál es la clave? Me dice la C, la A, muy. Aquí sí hay debate. ¿La C o la A? ¿Cuál es, chicos? O esta no la marcas. Esta es la típica, no, profe, muy yuca, paso, paso. ¿Qué dices? Un poco de agüita. ¿Qué dice, gente? ¿Por qué estas rebeliones no significaban un gran peligro para los españoles? ¿Por qué Castilla apoyó a la burocracia? Bueno, en ese sentido, recuerda que la burocracia, pues, la burocracia en sí eran generalmente, a ver, ¿cómo llamarlo? Como parte del Estado donde se le pagaban algunos beneficios, ¿no? Como yo siempre explico, ¿no? La burocracia es cuando crean trabajos dentro del Estado cuando eran innecesarios. Y en ese sentido, pues, los actos corruptos no solamente eran necesariamente de Chinique, que el escándalo
haya sucedido con Echenique no significa que los demás presidentes no hayan sido corruptos. Es como decirte, el globo reventó en el gobierno de Echenique. Pero ya desde el gobierno de Castilla también se veían pues algunos actos relativamente corruptos con este tema de los bonos, ¿no? Pero todo el escándalo ya mayor va a pasar con Echenique, ¿ya? A ver, te arriesgas y dices con la A. Claro, chicos, esa es la razón por la cual no significaba un peligro para los españoles, porque los sectores sociales estaban aislados. Fácil, pregunta sencilla. ¿Todo el Perú quería la independencia? ¿Todos los peruanos queríamos ser libres? ¿Todos? ¿El sector indígena, el sector criollo, el sector de repente, pues, de los negros? No sé, ¿todos los sectores estábamos de acuerdo? No, todos los sectores no estábamos de acuerdo. Los sectores peleaban por sus intereses. Ah, profesor, ¿eso qué significa? Que no hay cohesión, no hay unión. Como no hay unión, se puede decir que estas rebeliones eran en sectores aislados. ¿O tú crees, por ejemplo, que la rebelión de Tacna, de Cela, tenía algún apoyo en Lima? No, no había el apoyo de los criollos limeños. Los criollos limeños seguían con su mundo. Estaban aislados. ¿Ok, chicos? Estaban recontra aislados. Por eso es que la clave vendría a ser avioncito. Los sectores sociales no estaban cohesionados. Te lo digo miles de veces. La independencia del Perú demuestra que el país estaba desunido. No vayas a pensar que todos los peruanos luchaban a favor, no, nada que ver. Nada que ver, chicos, cuidado, los sectores sociales estaban aislados. El claro ejemplo es lo que pasaba en Tacna, con Cela en 1811 y posteriormente con Payardelli en 1813. ¿Sí? Muy bien, chicos, chicas, y tú también. Pasamos a la siguiente pregunta. Esto ya es historia universal. Oye, qué fácil, qué abuso. Creo que hemos comenzado en un nivel muy Teletubby, me parece, ¿ah? Muy Krillin. Pero estas preguntas no las he hecho yo, pues, chicos. La hizo San Marcos. A su madre, profesor. Eso preguntó San Marcos en serio en el 2016. Sí, sí, sí. Eso preguntó San Marquitos en el 2016. Pucha, profe. A ver, facilito ya, para que te luzcas. Para que te luzcas. Me parece que son un promedio de 10, 12 preguntas más o menos. Esta debe ser la 5, la 6, ¿no? Estamos en la mitad, estamos en la mitad. Muy bien. No se olviden de compartir, ¿ah? No se olviden de compartir. Ahí están viendo, ahí todo. No, no, comparte, ¿ah? Acuérdate de compartir, ya sabes, ¿ah? Difundir, etiqueta a tu causa, ese vago que no va a ingresar, a ese etiquétalo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, queridos amigos. Gracias Vilma, por eso de baby, gracias. Soy casado, baby, soy casado. Cuidado, cuidado, Vilma. A ver, dice, en la actual... no, la actual no. Sí, la actual sociedad occidental, ¿ok? Resultado de un largo proceso histórico, debe a las antiguas civilizaciones valiosos aportes para la vida civilizada. En este sentido, la contribución fundamental de Roma fue... Miren, si a ti no te gusta mucho la historia, cuando estudies culturas, ojo, ese sí es que no te gusta, comienza estudiando con aportes, porque al menos a veces el error de un cachimbo o de un futuro cachimbo es decir, ay, no me gusta historia, no estudio nada y cierras el libro. No, no, no. Si no te gusta, al menos aprende lo básico. Y lo básico del tema de culturas es saber aportes culturales. Eso es lo básico, aportes culturales. En este caso te preguntan sobre el aporte principal de Roma. Ah, profe. Si es el aporte principal de Roma, estamos hablando, creo que la pregunta es muy sencilla, del derecho. Claro que sí, la clave sería besito, ¿sí o no? Claro, la clave sería Bascuñán. Oye, pero profundicemos un poco más, ¿te parece? ¿Cómo llega a aparecer el derecho en Roma? ¿Cómo aparece? Ah, ¿verdad? Facilito. Mira, los plebeyos, ¿ok? Este grupo social que no necesariamente es pobre, quítense de la idea que plebeyo pobre, no necesariamente. El plebeyo es alguien que no tiene privilegio político. Esa es una mejor definición. ¿Ya, chicos? Ahora,
Claro que soy joven, Nicole, claro que soy joven, obvio que soy joven, pero ya estoy amarrado, así es. Soy joven, soy bastante joven. Pero bueno, eso no viene al caso, no viene al caso. Se me fue la idea que estábamos hablando, creo que de Goku, ¿no? Cuando se enfrenta con Freezer en Namekusei. No, estamos hablando del derecho, estábamos hablando del derecho. Resulta que los plebeyos era, como te digo, una clase que no tenía accesos políticos. Profe, ¿podían haber plebeyos ricos? Sí. ¿Podían haber plebeyos pobres? También. Entonces, la economía no definía al plebeyo. Lo que definía al plebeyo era su poco acceso, o su nulo acceso en todo caso, a la política. Por eso es que el plebeyo comienza a luchar por sus derechos. Si el plebeyo comienza a luchar por sus derechos, entonces se dio una famosa rebelión, la del Monte Sacro. Esto es correspondiente a la fase de la República. Si estamos hablando de la República y estamos hablando de una rebelión del plebeyo, es porque busca qué cosa, chicos, ¿qué busca? Derechos. Facilito. Pregunta a nivel Serenazgo de Ate. Le subimos un poco de level. ¿Cuál es la primera ley que crean los romanos? Te reto. ¿Cuál es la primera ley que crean los romanos? Facilito, ¿ah? Ok, ok, Jackie, ok. Bob Esponja, ¿no? La B, derecho. Ok. ¿Cuál es esa primera ley, chicos, chicas, tú? Claro, muy bien, Omar. Las 12 tablas, ¿no? Eso te hace recordar de repente a tu ex, ¿no? Las tablas. Exacto. Entonces, en esta ley de las 12 tablas se permitía una igualdad, ¿no? Una igualdad entre patricios y plebeyos. Esta igualdad de patricios y plebeyos ante la ley va a permitir que luego aparezcan más y más leyes, como por ejemplo la ley Hortensia, en el cual el pueblo ya podía derogar algunos asuntos del propio patricio. Ahí incluso sale la famosa frase Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Aparece la ley Paetelia, ¿no? En el cual de alguna manera abolía la esclavitud por deudas. Aparece, por ejemplo, la ley Licinia, la ley Ogulnia. Aparecen bastantes leyes que van a luchar a favor del plebeyo. Por lo tanto, chicos, creo que acá no hay mucho problema. La clave es besito, ¿no? La clave sería besito, ¿sí? No hay ningún problema. Muy bien, chicos, chicas, y tú también. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Yo no soy mucho de calificar pregunta difícil, pero de alguna manera esta era la más rebuscada, ¿ya? Prefiero utilizar esa palabra, rebuscada, porque no era tan difícil, ¿ah? Había que examinar un poquito bien. A ver, tú mismo eres, yo confío en ti. Omar al toque nomás dice, profe, la D. A ver, vamos a ver un poquito de agua. Ya saben, chicos, pasen la voz. Los lunes, miércoles y viernes vamos a estar transmitiendo las preguntas desde, obviamente, hoy 2016 1 hasta el 2022. ¿Ya, chicos? Así que espero que estén conectados, siempre verlos y sobre todo participar. ¿Ya? Recuerda que el ingreso a la universidad es a través de la práctica, no tanto de la memoria. Práctica, 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 práctica. Exige más práctica. ¿Sí? A ver, en Europa, a mediados del siglo XVIII, la naturaleza de la nobleza fue alterada debido al poder del dinero. Este cambio fue posible por... Ujú. A ver, la naturaleza de la nobleza fue alterada. A ver, vayamos a los años, ¿te parece? Siempre nos puede apoyar los años. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Y es Europa. A ver, siglo XVIII. Y dice mediados. A ver, siglo XVIII mediados más o menos debe ser 1740, ¿no? Debe ser 1750. Ah, sí, ¿no? Y, profe, ¿qué sistema estaba en Europa en esa época? Obvio, el sistema absolutista. Ah, ¿verdad, no, profe? El sistema absolutista. Oye, pero ese sistema absolutista se basaba en el poder divino, ¿te acuerdas?
en el poder de que el rey gobierna por mandato de Dios, ¿no? Y ese flor, ¿no? El Dios, o bueno, el Dios no, el rey está gobernando porque Dios lo ha querido así. Providencialismo. El rey no le va a rendir cuenta de sus actos a nadie, ni siquiera a su flaca, a nadie. Regalismo. Los poderes estatales se centran en uno solo, centralismo. Entonces, el rey tenía muchos poderes. Poco a poco, la burguesía quería entrar a tener poder. Pero a la burguesía no, muchas veces no le daban la oportunidad, ¿ya? No le daban la oportunidad. Pero poco a poco los burgueses con su dinero fueron comprando, ¿ok? Cargos públicos. Si yo tengo mucha plata, oye, puedo comprarme lo que quiero. Tengo bastante plata, total, eso no es problema en mí. Así que voy a ver si puedo sobornar a algún cortesano, voy a ver si puedo sobornar a algún noble para que me dé su poder. Sin irnos muy lejos, sin irnos muy lejos. Acá en el Perú, en las reformas borbónicas, que tú sabes muy bien, el siglo XVIII, uno de los principales objetivos de la reforma borbónica es quitarle poder al criollo. Se buscaba quitar poder al criollo, por si no sabías. ¿Y por qué? Porque el criollo muchas veces compraba cargos públicos. El criollo decía, quiero ser oidor, paga 30.000 pesos. Quiero ser corregidor, paga 45.000 pesos. Había mucha venta de cargos públicos, por eso es que en la reforma borbónica se trata de eliminar toda esa corrupción del criollo. Ahora, volviendo al tema, la historia universal. El burgués, para obtener beneficios, comienza a comprar títulos nobiliarios. A esos burgueses que de alguna manera compran títulos nobiliarios, poquito a poquito ya están desplazando a la nobleza de toga. Justamente ahí me preguntaba, ¿no? ¿Qué es la nobleza de toga? La nobleza de toga era la relación más cercana que tenía el rey. Los cortesanos, ¿no? Los propios, de repente, pues, ministros que acompañaban al rey. Esa era la nobleza de toga, una nobleza bastante privilegiada. Chicos, y que va a ser cedido poco a poco por el interés burgués. Por lo tanto, esta pregunta que creo yo era de alguna manera la más rebuscada de este año 2016, la clave sería dedazo. Chicos, la clave sería dedazo. Así que, claro, no simplemente lo que dije de la reforma borbónica es para relacionarlo, para hacer analogía. Claro que sí, porque recuerda que todos los asuntos que pasan en Europa también repercuten aquí. Para darte un ejemplo, el rey de España, Felipe IV, que va a ser antes que se inicie la reforma borbónica, también dejaba que le compren cargos públicos. Y Felipe IV influenció mucho aquí en América para que los criollos compren. O sea, esto no solo es en Europa, Jonathan, cuidado. Acá en América también existió compra de cargos públicos. El mejor ejemplo fue la venta de Felipe IV. ¿Ok? Ese fue el mejor ejemplo. La venta de cargos públicos de Felipe IV a los criollos. ¿Ya? Por eso es que hice la analogía. Tengan en cuenta, chicos, que la historia del Perú y la historia universal tienen que conectarse. ¿Sí? Tienen que conectarse. La burguesía no pertenecía al sector popular. Ah, cuidado. El pueblo es muy extenso. En el pueblo tú puedes encontrar artesanos. En el pueblo puedes encontrar campesinos. Pero también puedes encontrar comerciantes o no. Claro, profe, obvio, puedo encontrar comerciantes. ¿Y esos comerciantes pueden tener dinero o no pueden tener dinero? Sí. Justamente ese sector que tenía mucho dinero se llamaba burguesía. ¿Ok? Se llamaba justamente burguesía. ¿Ok? Ahora, esta palabra burguesía no era nueva, ya se empleaba desde finales de la Edad Media. Recuerda que en los grandes pueblos de Europa se llamaban burgos y ahí había mucho comercio en los burgos europeos. De ahí justamente deriva esa palabra, burguesía. ¿Correcto? Muy bien, por eso que la clave sería dedazo. Chicos, la clave sería dedazo. Así es, ellos ya tenían por su herencia la famosa nobleza de toga. Correcto, Nicole. Eso es así. Muy bien. Esta pregunta relativamente era la más rebuscada, ¿ya? Pero como te diste cuenta, simplemente había que analizar, ¿no? ¿Por qué el burgués compraba cargos públicos? Y es obvio, quería tener poder. Así de sencillo. ¿Ya, chicos? Muy bien, pregunta ya me perdí, debe ser la 8 o la 9. Así es, en la Baja Edad Media, correcto, Jackie. Ahí aparecen los burgueses. Correcto, ahí aparece la burguesía. Muy bien. Pregunta, a ver, número 9, número 8, ya perdí un poco la hilación.
Ya sabes, para los que recién se unen a la transmisión, los lunes, miércoles y viernes, resolución de exámenes de admisión desde el 2016-1 hasta el ultimito, el que acabas de fallar en tu ingreso. No te preocupes, le vamos a dar solución, así que tú tranquilo, ¿ya? Muy bien, chicos, no estén nerviosos en su examen, es sencillo, nomás hay que sacar todo el conocimiento que hayamos estudiado en estos meses, ¿sí? A ver, chicos, pregunta, ¿cuál es la clave? Oye, Omar es al toque. Yo no sé cómo hace Omar. Yo creo que Omar me ha hackeado. Había visto las preguntas antes porque es que su nivel de rapidez me sorprende. Bien rápido es el chico, ¿no? Yo creo que es demasiado rápido. Me parece que en las noches practica con la mano esa rapidez. Así que te felicito por ese lado, pero siempre hay que leer bien, ¿no? Aunque en ese sentido lo has hecho perfecto. Sí, sí, la clave es besito. Pero hay que explicar un poco, ¿no? Durante el siglo XVI, en Europa, el surgimiento de la burguesía. Mira, y acá San Marcos cometió un error. Fíjate, durante el siglo XVI en Europa, el surgimiento de la burguesía. ¿Qué? La burguesía surge en el siglo XVI, no es tan exacto, ¿ya? No es tan exacto. La burguesía nace a los finales de la Edad Media, ¿correcto? Ahí nace, entre el siglo XIV, el siglo XV, ahí nacen los burgueses, ¿ya? Así que no es tan exacto, chicos, no es tan exacto. Pero bueno, San Marcos lo planteó así y bueno, pues total creo que igual no cambia mucho la respuesta, ¿no? El desarrollo del capitalismo y ok, los ciclos, dicen Tracy, ok, vale, vale. Sí, sí, a veces los ciclos nos hace expertos, ¿no? Expertos en no ingresar, ¿no? No, no, mentira, los ciclos nos hace expertos en la forma de cómo pregunta San Marcos. Eso es verdad, eso es verdad. Por eso que siempre a mí me han dicho, y creo que también lo comparto esta opinión, el examen de marzo, entre comillas, es más sencillo que el de septiembre. ¿Por qué? Porque en el examen de marzo se supone que tú te enfrentas muchas veces con escolares, pues, ¿no? Gente que recién ha salido del cole. Y no es por despreciar a los escolares, pero generalmente a veces no tienen mucho level, ¿no? Porque en el colegio se centran más en otras competencias, no tanto en lo cognitivo. Por eso que siempre se dice que en marzo el examen es un poquito más sencillo, ¿no? Pero bueno. Las tensiones entre los diversos sectores políticos, chicos, fueron transformaciones sociales que produjeron, ajá, muy bien, el capitalismo ya se estaba desarrollando. No es el capitalismo como lo conocemos hoy, no es el capitalismo financiero, no es un capitalismo industrial, nada que ver. Es un capitalismo de tipo mercantil. Es un capitalismo de tipo mercantil. O sea, acá se buscaba, ¿no?, metales preciosos, por ejemplo, lo que en Europa se llamaba bullonismo, ¿no?, una exageración de la búsqueda de metales, por ejemplo. Tensiones entre sectores políticos, ¿no? Muy bien. Bueno, en ese sentido, como te dice siglo XVI, como siempre les digo, chicos, si ustedes saben siglos, saben años, pueden sacar la respuesta. La guerra de los 100 años, siglo XVI, no, este es siglo XIV. Las migraciones hacia el Asia, siglo XVI, no, las migraciones hacia Asia un poco antes. Desarrollo del régimen feudal, feudalismo, en esta época, nada que ver, el feudalismo desaparece ya alrededor del siglo XIII, o al menos entra en decadencia. Disolución del imperio bizantino, nada que ver, el imperio bizantino desaparece, digamos, de manera oficial con la caída de Constantinopla, siglo XV. ¿Prometo de cuál es la única que queda? Reforma protestante. O sea, en un examen de admisión no necesariamente tienes que saber qué es capitalismo, qué significa rivalidad entre sectores políticos, no, nada que ver. En un examen tienes que buscar la más easy, ¿no? Y en ese sentido podías sacar la clave con el siglo, ¿no? Por ejemplo, Omar, que respondió al toque, de repente lo sacó por ahí, ¿no? Al toque, siglo XVI, ya, pues, reforma protestante. Facilito. La reforma protestante se va a dar básicamente por la formación de este capitalismo, las tensiones que existían, por ejemplo, entre el Papa, entre los príncipes de Europa, por ejemplo, que exigían algunos más beneficios, y en ese sentido hay una gran rivalidad, ¿no? El hecho más simbólico fue el enfrentamiento entre Martín Lutero y el famoso rey del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, ¿no? Se forman ligas, la Liga de Esmalcada contra la Liga de Nuremberg, por ejemplo. Entonces, la clave sería la reforma protestante. Bien, chicos, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, ¿a qué se refiere? Ah, las migraciones hacia Asia. Eso se refiere al proceso de la primera expansión europea. Recuerda que los europeos, como buscaban materias primas, y eso es mucho antes del imperialismo, ¿eh? Mucho antes, comenzaron a migrar.
La caída de Constantinopla, Nicole, la caída de Constantinopla había generado, por ejemplo, que los europeos busquen, ¿no?, alguna manera de conectar hacia el continente asiático por las Indias y comenzaron los viajes de exploración. Viajes de casualidad hacia América, ahí tenemos por ejemplo a Colón, viajes hacia la costa del África, ¿no?, la zona que por ejemplo los portugueses exploran, y la zona asiática, por ejemplo, la zona de lo que hoy día viene a ser la China, la India, comienzan a hacer algunas exploraciones. A eso se refieren los viajes hacia el continente asiático. ¿Cuál es el objetivo de buscar nuevas tierras? Uno, nexo comercial. Dos, materias primas. Tres, mano de obra barata. Eso es lo que básicamente se busca en los demás continentes. ¿Sí? ¿Correcto, Nicole? Muy bien. Pregunta número, ya perdí la cuenta, 10, 9, no sé. A ver, facilito. Un minuto te dejo ya, chicos. Vamos por un poquito de agüita. Ya se me acabó, pues, chicos. Todo el día dictando. Imagínate, veía la garganta se seca, ¿sí o no? Ya hasta me va a dar cáncer a la garganta. No, mentira, eso es broma. Nunca hay que jugar con la enfermedad. Bien, chicos, al toque nomás. Muy bien. Ah, qué rico. El agüita se siente así, ¿no? Demasiado rico cuando no la tomas después de tiempo, pero la garganta se seca. A ver, en el Paleolítico Superior, los hombres prehistóricos, ¿no?, tallaron piedra, hueso o marfil, estatuillas femeninas que hipotéticamente, ¿no? Hipotéticamente, o sea, se supone, estuvieron relacionados, claro, esto es una teoría, ¿no? Por algo se refiere al hipotéticamente, porque, a ver, para esta época, el conocimiento que se tiene de la historiografía es muy limitado, ¿no? O sea, nosotros nos basamos, por ejemplo, bueno, nosotros no, los arqueólogos en sí, los paleoantropólogos, se van a dedicar a buscar una fuente, pero de tipo material, ¿no? O sea, no hay escritura, no hay forma de sacar información y pues vamos a buscar de repente huesos, piedras, vamos a buscar estatuillas. Es algo limitado en sí la información que se tiene, ¿ya? Ahora, se ha descubierto unas estatuillas, bueno, esta pregunta vino sin imagen, por si acaso, vino sin imagen, pero unas estatuillas de algunas mujeres que tenían, por ejemplo, el cuerpo muy grande, el cuerpo bastante obeso, ¿no? Las piernas anchas, caderas anchas, senos demasiado grandes, y que de alguna manera, por la altura, ¿no?, que han sido, digamos, o bueno, más que altura, por la forma como han estado escondidas estas estatuillas, se creen que han servido para rendirle culto a la fertilidad. ¿Ya, chicos? Y bueno, yo les pongo un ejemplo sencillo. Así es, las Venus paleolíticas, ese es el nombre, ¿no? Venus paleolíticas. Eso se llama en sí, Vilma, arte de tipo mobiliar, ¿ok? Arte con mujeres. Más que todo son las estatuillas, porque no es lo mismo arte parietal, pintura en cavernas, que arte mobiliar. Viene a ser las estatuillas. En ese sentido, lo que se refiere a la pregunta es mobiliar, ¿ya? Ahora, no sé si tú haces una comparación. Claro, ese es un ejemplo de dónde se han encontrado las estatuillas, no solamente en Winterhall, por ejemplo, esa es una zona, muy bien, Jonathan, claro que sí. Ahora, para que no se me escape la idea, ¿no? Si tú haces una comparación entre el cuerpo de una mujer con hijos, con una mujer que que no tiene todavía hijos, o sea, la forma anatómica es bastante grande esa diferencia. O sea, tú ves una mujer que ya tiene hijos y ves su cadera un poco más ancha, ves a una mujer que todavía no tiene hijos y como que el cuerpo, como se dice, ¿no? El cuerpo de niña todavía. Una mujer que tiene hijos, senos obviamente más grandes, ¿no? Porque da de lactar. Una mujer que no tiene hijos, bueno, quizás no tanto, ¿no? Entonces, esas diferencias entre una mujer que tiene hijos y una que no tiene hijos nos va a ayudar a entender por qué se hacían estatuillas con senos grandes, caderas anchas, porque de alguna manera representarían la fertilidad. Por eso que la clave sería casita. Ya, chicos, la clave de este examen de admisión sería casita. ¿Correcto? Algunos decían la magia. No, en ese caso la magia, ¿sabes dónde podríamos ver de repente? En el arte de tipo parietal, en la pintura a caverna, en la pintura en las cavernas, perdón.
Ahí podríamos hablar de arte de tipo de magia, un fin didáctico, ¿no? Un fin educativo, por ejemplo. Ahí podría ser. Pero como se refiere a las mujeres, no se refiere a todo tipo de arte. Te está especificando las estatuillas femeninas, eso sería fertilidad. ¿Ok? Claro, mobiliar viene de ese término, ¿no? De que hace referencia al movimiento, correcto. Ok, Jackie, no necesariamente, me imagino que te refieres a la comparación, ¿no? A la comparación entre las mujeres con hijos y sin hijos. Claro, no es excluyente, Jackie, de hecho que no es excluyente, pero a veces sí se cumple esta cosa que te digo, la diferencia en el tamaño de los cuerpos. Claro que sí, porque puede ser una mujer que tiene hijos, se cuida, va al gimnasio y vas a verla bien finita. Y obviamente bota toda mi teoría, ¿no? Pero obviamente en la gran mayoría de casos sí se ve esta diferencia. ¿Sí aquí? Muy bien, chicos, pasemos a la, me parece ya penúltima pregunta. Ya sabes, el día miércoles nos vemos con el examen 2016-2. ¿Ya, chicos? Con el examen 2016-2. A ver. A ver, Nicole me dice, profe, a ver, ¿qué pasó? ¿No es Chaco? ¿A qué se refiere? Ah, bueno, el chaco es una técnica, ¿no? Es que, bueno, eso del tipo de escritura, si es chaco, chacu, eso puede variar, ¿no? Eso puede variar, no hay ningún problema, pero la cosa es que se entienda. El chaco es una técnica de cacería, ¿no? Es una técnica de cacería que se aplicó no solo en Europa, ¿no? Incluso también aquí en América, ¿ya? Una pregunta, las artes rupestres, una de sus fines era para dejar la enseñanza a los jóvenes. Sí, de alguna manera se puede decir que sí. A eso es lo que, por ejemplo, la PRE le llama el fin didáctico. No está del todo comprobado, porque, a ver, que yo dibuje un, no sé, se me ocurre, pues, ¿no? Un mamut siendo cazado, ¿no? Por un, por un hombre, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eso no garantiza que estoy avisándole a los demás cazadores. Eso no garantiza. Pero convencionalmente, de manera tradicional, se cree que sí, ¿no? Había un fin didáctico, un fin mágico, porque también recuerda que en ese sentido la magia estaba presente. Mientras más pinto, más caso. Esa es una forma de decir, ¿no? Mientras más pinto, mañana me irá mejor con la casa. Por lo tanto, se puede entender que también hay un fin mágico y un fin didáctico. ¿Sí? Generalmente estos dos términos son los que utiliza San Narquitos, ¿ya? Mágico y didáctico. Muy bien, vamos a la penúltima pregunta, chicos, ya para ir concluyendo este live. Durante el siglo, ya hay que comer, ya todo el día editando, ya cansa. Durante el siglo IX, Europa Occidental fue asolada por continuas invasiones que crearon clima de inestabilidad e inseguridad, ¿no? Lo que produjo el descrédito de la monarquía y la fragmentación del poder, ¿no? Esto hizo posible, a ver, vayamos al siglo IX. Oye, si te das cuenta, casi todas las preguntas te dan el siglo, te dan algunos años. Cuidado, chicos, ¿ah? No significa que tienes que memorizar, pero el contexto se entiende mejor cuando manejas siglos, ¿ya? Así que bastante ojo ahí. Si te falta estudiar eso, pues creo que es una buena oportunidad de aprender. Para el siglo IX, el sistema feudal está naciendo, ¿correcto? Pero es un sistema que va a nacer no de la noche a la mañana. El feudalismo se va a nutrir de la, vamos a llamarlo, de la poca credibilidad que tenía el rey. Si el rey no tiene prestigio, el señor feudal sube, ¿correcto? Es como decirte indirectamente, ¿no? Inversamente, perdón, inversamente proporcional. A mayor estabilidad del señor feudal, baja el rey, o viceversa. Como en este caso el rey tiene desprestigio, el señor feudal sube. Tu pregunta debería ser, profe, ¿y por qué el rey no tiene prestigio? Fácil, se están produciendo las invasiones bárbaras. Profe, ¿otra vez los bárbaros? Sí, las segundas migraciones bárbaras. Ahora están llegando vikingos, sarracenos, están llegando normandos, y todo eso está provocando un clima de inseguridad. El señor feudal te da protección. Se crean capitulares, capitular de Mersey, capitular de Kersey. Entonces el señor feudal agarra tanto poder que comienza a brindarle protección
a cambio de tierras. Nada es gratis, pe chicos, ¿qué creen? Bueno, este live sí es gratis, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, en la vida nada es gratis, ¿no? Algo quieres, algo estás buscando. El señor feudal buscaba tierras. Yo te protejo siempre y cuando me des tierra. Por lo tanto, el clima de inestabilidad e inseguridad va a provocar el nacimiento del sistema feudal. La clave sería dedazo. ¿Te diste cuenta? Al ojo, ¿sí o no? Facilito. La clave sería dedazo. Dos antecedentes importantes para la formación del feudalismo es desprestigio del rey y la caída del imperio carolingio. Una vez Carlomagno desaparece, digamos, del gobierno de esta zona de Europa occidental, va a provocar que su hijo, Ludovico Pío, no sea capaz de tener el gobierno en paz y va a dividirlo entre sus tres hijos. Eso genera, pues, que los reyes pierdan poco a poco valor en Europa. Por eso que la clave sería dedazo, ya chicos, el surgimiento del sistema feudal. ¿Sí? Muy bien, pasemos a la última pregunta. Esta sí es la última chicos, última de hoy. Nos volvemos a ver el miércoles, espero verlos con el solucionario del 2016-2 y así hasta llegar al examen actual. A ver, concluimos con esta chicos, 2016-1, preguntas sobre el siglo XX. A cambio de tierra pensé que era acá. Ah, pero es que obvio, pues Nicole. En la tierra, ¿qué vas a hacer? Yo no tengo la tierra de adorno, ¿no? La tierra no la tengo de adorno. ¿Qué voy a hacer en la tierra? Trabajar, pues. ¿Y quién va a trabajar? El campesino, el siervo. Eso es obvio, ¿no? La tierra no la quiero de adorno. De nada me sirve a mí tener mis chacras, no sé, se me ocurre, en la hacienda de Montán, en Cajamarca, ¿no? No, de nada me sirve tener mis tierras si es que no las produzco. ¿Para qué quiero tierras? Para que alguien las trabaje. ¿Quién las va a trabajar? El siervo. ¿Sí? Por eso es que cuando se habla de tener tierras es para el usufructo. Tienes que usufructuar la tierra. De nada te sirve tener campos abiertos si es que no la vas a trabajar. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver. Ese Jonathan, frío ese Jonathan. Ah, bravo ese Jonathan. Ah. A ver, durante el siglo XX se produjeron en Europa el fracaso. Uy, esta palabrita, ¿no? Qué fea esa palabra. El fracaso, parece alianza, ¿no? Parece alianza. El fracaso, hoy perdió, creo, ¿no? Lo dejé 2-0. Estaba perdiendo, sí, ¿cuándo no? Es una buena terapia para reír, alianza. El fracaso de las democracias y el surgimiento de los regímenes totalitarios. ¿Ya? Acá hubo un error de tipeo, debe ser totalitarios, ¿ya? Estos procesos se dieron. Ah, correcto. No era tan difícil, creo, ¿no? No era tan difícil. Para muchos historiadores, como por ejemplo Eric Hobsbawm, él considera que el siglo XX es uno de los más cortos, porque él dice que el siglo XX va a partir de la Primera Guerra Mundial en adelante. ¿Qué? ¿Cómo, profe? ¿Los siglos no tienen 100 años? Sí, obvio. Pero en ese sentido, Eric Hobsbawm trata de decir que el siglo XIX era el más largo de la historia, porque el siglo XIX incluso va desde la época de la Revolución Francesa, agarra todas las épocas de las revoluciones burguesas hasta inicio de la Primera Guerra Mundial. Es una concepción historiográfica, claro que sí, no te va a venir, pero a lo que voy es que la clasificación del tiempo, porque a veces uno piensa año, acontecimiento, va a depender del historiador, ¿ya? Va a depender siempre del historiador. Ahora, en ese sentido, Europa, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ha dejado una crisis tremenda. La crisis es muy, pero muy grande. Esa crisis ha provocado que, por ejemplo, Alemania sea humillada. Alemania en el Tratado de Versalles quedó recontra mal parada. El Tratado de Versalles le decía, no vas a tener tanques, prohibido servicio militar, prohibido comprar artillería pesada. O sea, todo es Alemania, negativo. A su vez, chicos, las democracias también fracasan. Oye, ¿no te acuerdas del crack del 29? 1929, crack. ¿Eso qué provoca? La caída del capitalismo. Y con eso golpes de Estado.
en toda Latinoamérica hubo golpes de Estado. El ejemplo más claro es lo que pasó en Perú. Golpe de Estado a Leguía. Entonces, todo esto está provocando que se formen políticas duras en Europa. Políticas como el nazismo, el fascismo, el falangismo, que aparecen pues en España con Francisco Franco, en Italia con Mussolini, en Alemania con Hitler, y a ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que es justamente cuando se produce todo esto, fracaso de democracia, surgimiento de regímenes, sería el periodo entre guerras. Chicos, la clave sería casita. Postularé hasta ingresar. Claro, obvio, Nicole, obvio, hay que perseguir los sueños, ¿no? Siempre hay que perseguir los sueños. Claro que cada ingreso, cada postulada debe ser a conciencia, ¿no? Debe ser a conciencia. No hay que gastar plata por las puras, ¿no? Hay que prepararse bien. La clave sería casita, chicos, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, hemos tenido casi una hora, ¿no? Una hora. Hitler, ok, Obito, Hitler levantó de las cenizas. Ok, espero pues chicos que te haya, sobre todo, más que gustado, aprendido un poco más, ¿no? Complementado, si te has dado cuenta, si te has dado cuenta, no sé si las preguntas te han parecido sencillas, porque si te han parecido, son dos cosas, ¿no? Una es que el examen de admisión del 2016 fue muy easy, muy, pero muy easy, o en todo caso, pues ya el nivel que estás obteniendo es tipo San Marquitos, lo que te está pidiendo, porque del 2016 al 2020 tampoco es que ha cambiado tanto las preguntas, ¿no? No ha cambiado tampoco mucho. Básicamente ahora le ponen cuatro alternativas, pero tampoco tiene que variar tanto. ¿Ya, chicos? Así que en ese sentido, pues, espero que hayas aprendido un poco más. El día miércoles nos estamos viendo para el tema del 2016-2. Chicos, comparte siempre pues un poquito más esto para tratar de llegar a más gente. Chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante, cuídense bastante. Chau, chau, chicos.